Gracias, chicos. Ha habido retos con la parte numérica. Esta conexión la vamos a dedicar a un intermedio antes de terminar con la parte de Tiriban, ¿sí? Para que dé tiempo a lo mejor de resolver alguna de las ansiedades numéricas que tenían y desarrollar esta pequeña actividad como tal, ¿vale? Bueno, aprovechando que estamos acá prácticamente en una conversación, Wendy Marco, chicos, han visto ya en materias pasadas lo que es una sociedad, ¿no? De entrada, ya a estas alturas del partido, chicos, ubican la principal diferencia entre una persona física y una persona moral. Sí, Y es, ¿cuál es? a ver, según yo, la persona física era así cuando se trataba de una sola, así, y ya cuando era moral, podía ser en grupo o conjunto. Correcto. Va muy bien, gracias, Vendely. Entonces, persona moral es la personalidad jurídica que se genera para a partir del grupo conjunto se genera una sola persona, digámoslo así, y funge como una persona, funge ante la ley como si fuera una sola unidad, pero en realidad es el conjunto de varias personas. Y normalmente, para que exista una persona moral, debe existir una sociedad, o sea, el conjunto de personas físicas o morales que en conjunto persiguen un mismo fin, o sea, una organización. La única diferencia entre organización y la sociedad es que la organización puede o no estar legalmente constituido y la sociedad es ante la ley, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de sociedad, hablamos de ley y hablamos de también de que las sociedades se rigen en la ley mercantil, en las sociedades mercantiles. Y dependiendo de la naturaleza de la sociedad, es el tipo de sociedad más recomendada. Hay en México diferentes figuras jurídicas, ¿sí? Y dentro de las figuras jurídicas han agarrado, o hay unas que tienen más fama que otras. La más famosa, la que nos hemos visto desde que estábamos niños en la televisión a la hora de terminar un programa, o en muchos lados, es la que conocemos como SADCB, que es Sociedad Anónima de Capital Variable, pero no es la única de las formas para poder hacer sociedades mercantiles. Hay otra que es, por ejemplo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es SDPRL, Sociedad Cooperativa, ¿sí? O incluso las que no tienen, como que no tienen un fin de lucro, por ejemplo, una institución de asistencia privada o una sociedad civil, ¿sí? O u otras, por ejemplo, que son más para el ámbito agropecuario, ¿sí? Sociedades agropecuarias, o estas figuras nuevas que son, por ejemplo, Sociedad por Acciones Simplificadas, lo que es el SAS, o Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, que es SAPI-DCB, ¿vale? Todas estas tienen diferentes reglas y diferentes circunstancias en donde una tiene más ventaja que otra, ¿vale? La más normal es la sociedad anónima de capital variable, en donde normalmente debe existir un capital inicial, en donde todos muestran el capital inicial y dependiendo de esa parte, cada quien es partícipe del capital que ha puesto. De alguna manera u otra, también en una sociedad de capital variable se establece en el acta constitutiva, se establece presidente, se establece tesorero, se establece secretario. En esta sociedad se deben de celebrar asambleas anuales, se deben de llevar libros corporativos y se debe llevar la contabilidad corporativa. O sea, sé que debe estar por ley hecho su contabilidad y mostrada ante todos. Otra cosa que usualmente está en ley que no se lleva tanto
es que justamente se tienen que celebrar asambleas anuales. Estas asambleas se constituyen a través de minutas y si existiese algún cambio, se celebran lo que son las actas o actas de asambleas ordinarias o las actas de asambleas extraordinarias. Muy bien, que es en donde uno puede hacer en las sociedades cambios de estatutos, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hacer ciertas cosas extras, nuestro objeto social es diferente, nuestros objetivos diferentes, o a lo mejor ya no queremos que el presidente sea una persona y que sea otra, etcétera, 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 en donde hacemos cambios constantemente de cómo va a estar fungida la sociedad misma. Bien, ok. Después está la de responsabilidad limitada, que de alguna manera te limite nada más a la diferencia es que la sociedad anónima no tiene una limitante en cuanto a personas que se pueden meter y en la responsabilidad limitada te limita a máximo 50 socios y no tiene acciones como lo puede tener la sociedad anónima, sino nada más partes sociales, que son aportaciones de la sociedad, literal. Y como no más pueden ser 50 socios, significa que esta de responsabilidad limitada no es buena si te quieres meter en las acciones, si te quieres que la empresa esté en la bolsa mexicana de valores, etcétera, 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 que tenga mucha importancia. La responsabilidad limitada te va literal a no meter dinero proveniente de fuera tan fácil como lo haría una sociedad anónima. Pero por otro lado, te permite controlar el número máximo de personas que puedan estar y te permite tener el control constante de tu compañía al saber que al no venir aportaciones de fuera, puede haber cambios después en los estatutos que te saquen de la empresa. Entonces, cuando hablamos de diferencia entre sociedad limitada y una de anónima de capital variable, tenemos que evaluar mucho qué es lo que pensamos de la compañía. Si solamente estuvieran estas dos figuras jurídicas, si es sociedad anónima de capital variable, tenemos en cuenta de que hay más posibilidades de traer inversión de fuera. Pero también, si tú eres dueño de una compañía, el dinero, digamos así, el capital, va a jugar un papel importante para la toma de decisiones de la sociedad, en donde incluso te pueden sacar de la misma. En una responsabilidad limitada es más complejo porque estamos hablando de aportaciones sociales o de partes sociales. ¿Vale? Entonces, pensando en la propiedad, la responsabilidad limitada es mejor incluso que la sociedad anónima de capital variable. Pensando en el capital, la sociedad anónima le lleva ventajas a la responsabilidad limitada. ¿Vale? Entonces, hablábamos de esa principal diferencia de los socios entre la responsabilidad limitada y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Vale? Y la sociedad anónima de capital variable. Una nueva variante, no tiene mucho, tiene desde bueno, ya tiene mucho, 2006, me da el viejazo porque pienso que no es mucho tiempo, son 16 años, aprox. Tiene la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Digámoslo, a la sociedad anónima le puedes, si quieres, agregar promotora de inversión. ¿Qué es esto? De alguna manera u otra, es mucho más sencillo bajo este concepto entrar a la bolsa de valores. Está diseñado para muchas empresas que quieren entrar rápido, como estas de que le inyecten capital. Esta variación de la sociedad anónima te permite que atraer capital de diferentes fuentes y no necesariamente perder conforme al capital el poder accionario que tienes, ¿sí? En donde las decisiones de consejo son las que regirán quién será el presidente, quién el secretario, quién el tesorero, etcétera. También se llevan libros corporativos y se llevan títulos accionarios, ¿sí? Y
es de que sí, se establece un número de acciones y a partir del número de acciones puedes recomprar ciertas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permite más fácil el movimiento que en la misma sociedad anónima y a la parte de tu capital accionario, de poder saber hacia dónde va. Yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, para empresas tecnológicas, para empresas que las quieran meter después a Shark Tank o cosas de ese tipo que hablábamos hace en la conexión pasada, que lo quieres meter a inversión de capital, lo quieres meter a capital semilla o lo quieres meter a venture capital. Esta figura denotará a las partes que tú ya conoces un poquito de los alcances que puede tener tu empresa a través de inversión privada o inversión pública, ¿vale? Entonces, esto de alguna manera te puede ayudar mucho a poder conseguir recursos de fuera. Y otra que no quise dejar de fuera, no tiene muchas limitaciones todavía, y de hecho se estaba constituyendo ahorita una nueva, pero esta es muy interesante en el sentido de la parte económica. Todas las anteriores, por ejemplo, establecer un acta constitutiva, establecerte una figura social, etcétera, conlleva dinero y conlleva bastante dinero. Bueno, bastante en proporciones, bueno, es poquito. Pero, por ejemplo, normalmente las sociedades se hacen ante un notario y para no hacerles el cuento largo, en costos honorarios pueden costar entre 8 a 12 mil pesos. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de un emprendimiento que apenas están haciendo 8 a 12 mil pesos para solo el trámite de una sociedad, aparte de que, por ejemplo, si es una sociedad anónima, tienen que justificar que tengan una aportación en capital social que puede ser de más de 50 mil pesos, hace que limite mucho a los emprendedores. Entonces, una manera de ser persona moral y no gastar tanto en notario público es esta de sociedad de acciones simplificada, que se puede hacer en internet con CURP. Entonces, de alguna manera u otra, puede ser gratuita, ¿sí? Se establece desde una sola persona como sociedad de acciones simplificadas o pueden ser más, pero de alguna manera se establece como un tipo de sociedad. Lo que sí está limitado es que está máximo 5 millones de pesos lo que te están ingresando anualmente. Y la ventaja es que ya te volviste sociedad como figura jurídica, o sea, las ventajas de que no te llegue el fisco solamente a una sola persona, como lo sería una persona física, pero todavía no se toma con la seriedad como se tomarían las sociedades normales como la sociedad anónima. Cuando tú encuentras una persona o una sociedad de acciones simplificadas, no podemos ver o no se ve tan común que tengan actas de asamblea, que tengan actas de asamblea extraordinaria, y eso puede ocasionar también a que haya poca confiabilidad en instituciones crediticias y muchos de los fondos, tanto privados como públicos, no aceptan todavía a SAS como una figura social que permita la inversión. Por lo tanto, SAS se queda atrapado un poquito en ser una sociedad, pero no totalmente reconocida a nivel crediticio para ayudarte a poder conseguir más recursos. Sí te ayuda, por ejemplo, en la administración, sí te ayuda a de alguna manera poder así como cuantificar los recursos, etcétera, para que no tengas la obligación, la persona física, pero no te ayuda del todo en la parte crediticia. Muy bien. Ok. Y la sociedad cooperativa, de alguna manera, en la sociedad cooperativa tiene que ver mucho con un esquema de sociedad más enfocado en la operatividad, más en buscar que todos los miembros aporten de la misma manera, diferencia de sociedad anónima capital variable en donde puede fluctuar la aportación de capital o la de responsabilidad limitada, que son partes sociales, pero no tienen que ser iguales. Aquí en sociedad cooperativa hay una tendencia a la equidad de la cooperación y de la distribución de recursos. Por lo tanto, en las sociedades cooperativas
puede ser un número ilimitado de socios, inclusive las cajas populares se mueven a través de sociedades cooperativas, en donde a través de eso tú puedas participar en las acciones de ellos. A pesar de que son acciones, estas acciones no producen dividendos como lo haría la sociedad anónima, ¿sí? Y la sociedad cooperativa, las participaciones son más en materia de votación, ¿sí? En qué manera puedes participar dentro de las acciones de la compañía. Muy bien, dentro del consumo hay uno de consumo, de producción y de ahorro y de préstamo. ¿Ok? Para todas las sociedades tienes que estar reconocido ante la Secretaría de Economía. Todas las sociedades, a excepción de SAS, hacen un acta constitutiva emitida ante un notario público. El acta constitutiva, para hacérselas fácil, chicos, tiene que ver como el acta de nacimiento. Todas las empresas, a excepción de las SAS, porque las SAS generan a través de otra manera, tienen esta acta de nacimiento que es el acta constitutiva. Normalmente, cuando pagas ante un corredor público, ante un notario público, ellos mismos te dan los estatutos de qué debe llevar el acta constitutiva. Si tú llegas a estar en la redacción de un acta constitutiva, nada más recordar que debe de llevar el objeto social. O sea, ¿qué es cuál es el objetivo principal de la sociedad? ¿Por qué están metiéndose? ¿Cuáles van a ser todas las actividades a la que se va a dedicar? La denominación de la sociedad, o sea, cómo se va a llamar. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? En donde tienes todos los estatutos o tienes a lo que se va a dedicar la empresa. Aquí puedes expandirte porque en todo lo que esté en el acta constitutiva está todo lo que te puedes dedicar como operatividad. Luego, también normalmente debe establecerse los poderes, es decir, quién tiene poder de sacar crédito, quién tiene poder para actos administrativos, quién tiene poder para ciertas cosas y toma de decisiones. Establecer los poderes, establecer quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, quién va a ser el tesorero, ¿vale? Y establecer las personas que están en la sociedad y con qué porcentaje entran. Una fecha de cuándo se terminó eso y una firma. Recuerden, solamente puede haber un acta constitutiva por empresa. Pero me van a decir, pero oiga, ¿y si cambiamos de presidente, si cambiamos de tal, si cambió algo, si hubo aportaciones adicionales y lo queremos poner por ley, ¿tendríamos que hacer otra acta constitutiva? No. Esa acta se le llama acta de asamblea, ordinaria o extraordinaria, dependiendo si se hizo en el año justo o si se hizo en un plazo que no está determinado en ese mismo del año. ¿Ok? Entonces, las actas de asamblea y actas extraordinarias son importantes porque van actualizando el estatus de la empresa, pero el acta constitutiva es la de nacimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando van a hacer un trámite de algo y con el nombre de la empresa, les piden normalmente acta constitutiva y otro término que se llama estatutos vigentes. Estatutos vigentes significa el de qué manera está constituida tu empresa a nivel notario ahorita, ¿sí? Entonces, tienes que mandar, cuando te pidan acta constitutiva y estatutos vigentes, el acta constitutiva, por un lado, y los estatutos vigentes serían la última acta de asamblea que tengan con los estatutos que van a estar la compañía. ¿Ok? Y entonces así se mandan. O incluso cuando tú tienes que comprobar quién es el dueño de la empresa, mandas el acta constitutiva y la última acta de asamblea en donde se declare quién es el nuevo dueño o quién es el dueño en ese momento. ¿Ok?
Entonces, no es lo mismo acta constitutiva, que es la primera vez que la empresa se constituyó, versus el acta de asamblea ordinaria y extraordinaria, que son la modificación de cada una de las circunstancias que está sucediendo dentro de la compañía. ¿Ok? Bueno, el acta constitutiva, que es el acta de nacimiento, tiene que pasar por el registro público de comercio, que emite un sello reconociendo que esta empresa ya está inscrita dentro de una lista de comercios, dentro de una lista de empresas, y a partir de ahí, legalmente, la empresa es reconocida legalmente. Muy bien. Entonces, pasa por esa parte. Y dentro de esto, pues bueno, yo lo que les he comentado, que hay actas ordinarias y actas extraordinarias. ¿Por qué deberíamos estar haciendo actas ordinarias y extraordinarias pensando en una sociedad? Porque normalmente las circunstancias de la compañía cambian. Porque de vez en cuando, por ejemplo, quieren cambiar el poder, ya quieren que otro sea presidente, porque a lo mejor existen decisiones empresariales importantes que tomar en cuanto a que quién va a celebrar qué, de qué manera, que si a lo mejor en el acta constitutiva decían que vendían pizzas, pero ahora le quieren agregar que venden pizzas y jabón, pues a lo mejor habría que hacer un acta de asamblea extraordinaria poniendo un estatuto nuevo o un objeto social nuevo. Y entonces, cada cambio que queramos hacer de vigencia legal tiene que ir notariado o sellado de tal suerte de que sea reconocido por la ley tu cambio. ¿Ok? Bueno, como actividad 16, módulo, en este caso de discusión, chicos, lo que busco es figura legal de sociedad me recomiendan y por qué para para el negocio de ustedes. Es decir, que pongan pros y contras de alguna de las sociedades que ustedes quieran plantear. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la estética, perdón, la estética no, sería el restaurante Pet Friendly, pues tendría que buscar qué tipo de sociedad y por qué y bajo qué estatuto sería. Y lo mismo con la tienda de ropa. ¿Alguna duda, sugerencia, ansiedad? Wendy, Saúl, Luis, Marco, ¿me escucharon? Luis, casi al final. Sí, Sí, ok. Sí, profe, pero ahorita le checamos. Ahorita lo checamos. Perfecto. Tomo fotografía. Son 12,6. 12,6. Pensando en el desarrollo de actividad, les parece muy bien que sea la 1:15. 1:15, chicos.